Muy buenas tardes con todos. A continuación se realiza la presentación del artículo titulado Propuesta de una arquitectura para microservicio en tiempo real aplicada a la inteligencia de negocios para el sector financiero. El mismo se encuentra bajo el marco del proyecto de titulación Diseño e implementación de microservicios para generar un modelo de análisis de transacciones masivas de tarjetas de débito para una institución financiera, desarrollado como tesis de posgrado para la maestría en Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información, segunda cohorte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca. Los autores son Tatiana Muñoz, mi persona, y Mauricio Espinosa. Introducción. La gran cantidad de datos que se generan en un mundo globalizado e interconectado ha creado nuevas oportunidades en la era digital, buscando convertir la información en valor para las organizaciones. Sin duda, poder analizar todos los datos en tiempo real y llevarlos hacia herramientas estratégicas y visuales como la inteligencia de negocios permite tomar decisiones mucho más segmentadas, específicas, enfocadas, generadas e incluso generando una ventaja competitiva sobre otras organizaciones en el mercado. Uno de los sectores donde la información tiene especial relevancia es sin duda el financiero. La inmensa cantidad de información que se genera en las transacciones que maneja la banca conlleva buscar estos tipos de mecanismos que permitan aprovechar los datos para tomar decisiones de forma rápida. Este artículo se basa en el diseño de una arquitectura que integra tecnologías de código abierto para la recolección de datos en tiempo real en una institución financiera mediante el uso de un microservicio. Justificación. ¿Qué es lo que se busca con esta arquitectura? Generar una mayor rapidez, es decir, poder llegar a almacenar y recuperar datos de manera eficiente a una velocidad muy rápida. Tolerancia a fallos. Permite que el sistema siga funcionando correctamente en caso de fallo de uno o varios de sus componentes técnicos o existan errores humanos. Lo importante es que el sistema siga funcionando. Escalabilidad. En el caso de que los recursos no sean suficientes, esta arquitectura permite mantener un escalamiento horizontal, es decir, permite potenciar el rendimiento del sistema desde un aspecto de mejora global y tomar decisiones fiables y oportunas. Al tener la información en tiempo real, se puede llegar a tomar decisiones en el momento justo, ayudando a que las organizaciones tomen de manera correcta la decisión a su favor. En cuanto a los trabajos relacionados, lo que se buscó para este artículo a través de la literatura son trabajos que a través del uso de microservicios en las organizaciones, envío de información en tiempo real y el uso de la inteligencia de negocios, se puedan integrar estas tecnologías aparentemente disjuntas en una arquitectura consolidada que permita transformar las transacciones generadas en una entidad financiera en información que aporte valor al negocio. Como se observa, se presenta dos trabajos que hemos considerado los más relevantes. El primero presenta una visión global de una arquitectura en tiempo real, donde a través del manejo de servicios web se puede realizar la simulación de envío de datos y una interfaz web para presentación de resultados. En contraposición a este artículo, nosotros presentamos el desarrollo propio de una aplicación para integración de componentes, que se verá en secciones posteriores. El siguiente artículo seleccionado permite realizar el manejo de los clics en sitios web y permite también mostrar los resultados en unas gráficas de todas las acciones realizadas en tiempo real. Aquí precisamente se propone la arquitectura que ha sido diseñada para un entorno de transmisión de datos en tiempo real entre una base de datos relacional y una base de datos no relacional basada en un modelo publicador-suscriptor. Es importante explicar que esta arquitectura está inspirada en el modelo de la arquitectura capa. La arquitectura capa tiene como pilar fundamental considerar a la información como un solo flujo de procesamiento
generando bajas latencias en el sistema, además de garantizar que los eventos se leen y almacenan en el orden que se generan. Como se puede observar en la figura, la arquitectura está basada en 3 componentes. El componente 1 se ha denominado un componente de captura de datos. El componente 2, el core o la parte central de la arquitectura. Y el componente 3, el dashboard o el tablero de control, donde se representan las visualizaciones gráficas de los datos capturados. Vemos en la parte izquierda las fuentes de datos. Tenemos como fuentes de datos lo que son los cajeros automáticos o los ATMs, los POS, que son los puntos de venta, en los comercios electrónicos, ya sea que se lo realice a través de una aplicación móvil o a través de la computadora. En la parte del componente 1 se identifica 2 tipos de captura de datos, ya sea internos o externos. En el componente 2 se presentan 3 gráficos, el denominado productor, el consumidor y la base de datos no relacional. Y en el componente 3, por último, se presentarán las gráficas de inteligencia de negocios. A continuación se detalla una introducción de cada uno de los componentes y las tecnologías o mecanismos que actúan sobre cada uno. La captura de cambios en los datos o CDC es un proceso o tecnología que actúa en segundo plano para detectar y almacenar los cambios realizados en una base de datos, conservando una trazabilidad de los mismos. Este mecanismo captura las inserciones, actualizaciones o eliminaciones de los cambios que se han realizado en la tabla mediante un mecanismo de captura asincrónico que lee los registros de las transacciones y llena una tabla de detección de cambios con los datos de la fila que han cambiado. Como se aprecia en la figura, tenemos 2 tablas, la tabla origen, en donde se han ejecutado inserciones, actualizaciones, eliminaciones, y una tabla final donde se presentan los cambios realizados. Las ventajas precisamente que surgen con este componente de captura de cambios de datos es que permiten una mayor eficiencia en el proceso de replicación de datos, además de generar una baja latencia en integración con otras aplicaciones. Pues bien, el componente 2 es el core. El core, o también denominado el corazón de la arquitectura. Este es el componente clave del diseño propuesto. La función principal es escuchar los cambios detectados por el CDC, es decir, el componente anterior, a través de conectores de acuerdo a la base de datos donde se activó el mecanismo CDC y transformar estos datos en temas Kafka. Kafka es una plataforma de mensajería, de publicación y suscripción de código abierto que fue diseñada especialmente para manejar información en tiempo real y generar operaciones rápidas y fiables. Kafka es una de las soluciones de mensajería que contempla un más rápido crecimiento en el mercado actual y la que hemos seleccionado para implementar el diseño de esta arquitectura. Su funcionamiento se basa en que un publicador genera un mensaje y lo envía a la lista de temas, y no directamente al consumidor como en un modelo cliente-servidor. El consumidor, por su parte, o el suscriptor, es el responsable de suscribirse, valga la redundancia, al tema o categoría del que quiere obtener los datos. Kafka es ampliamente utilizado porque es tolerante a fallas, es decir, a medida que el conector lee cambios y produce eventos, registra la posición en el registro de la base de datos, de acuerdo a cada CDC o cada evento generado. Si por cualquier motivo la comunicación se cortara entre el publicador y el consumidor, al reiniciar el consumidor o el publicador
Se continúa leyendo las tablas de CDC, es decir, el componente anterior, donde lo dejó por última vez, de manera que el publicador sea el responsable de la actualización de este CDC y de enviarlo hacia la lista de temas. Bien, dentro de los procesos claves del componente 2 se encuentra el proceso ETL. Esto significa que se realizará una extracción, transformación y carga. Cabe recalcar que este proceso ha sido desarrollado bajo una aplicación propia Java, que es el que actuará como el microservicio, donde recopila los datos del origen, es decir, del componente anterior CDC, transforma los datos según las necesidades y los continúa cargando en un almacén de datos destino. La información que llega de los temas Kafka, como vimos anteriormente, si posee valores nulos o vacíos, es eliminada de manera que no afecte para el proceso de toma de decisiones. Los campos que posean valores numéricos o fechas son convertidos a un solo formato estándar. Además, en el caso de tramas de tarjetas de débito, que es el servicio que hemos seleccionado para este caso de estudio, se agregó la conversión de la trama a un formato más legible y de donde se extraen valores necesarios que se añadirán a los que se tiene actualmente para formar el registro final que debe ser almacenado en la base de datos no relacional. El formato de las tramas es un ISO 8583, que es normalmente el estándar para transacciones de tarjetas de débito y de crédito. En la parte derecha podemos ver una aplicación que se ha desarrollado bajo una librería que hemos implementado dentro del microservicio, de manera que captura la trama, como se ve en la parte superior, que no tiene una codificación, y la decodifica a valores realmente comprensibles para nosotros capturarlos y enviarlos a la base de datos no relacional. Pues bien, el almacenamiento no SQL que hemos seleccionado precisamente nos ayuda porque ofrece una flexibilidad, facilita la consulta de información y ayuda a generar un mayor rendimiento cuando son grandes cantidades de datos. Por último se encuentra el componente 3. Este nos permite mostrar información en tiempo real de acuerdo a los indicadores claves de rendimiento KPIs de las organizaciones. Los tipos de gráficas más utilizadas se encuentran barras de pastel, drill down y mapas de calor. Sería la arquitectura final con las herramientas. Tenemos, por ejemplo, para esta institución financiera, una base de datos SQL Server donde llegan las transacciones de tarjetas de débito y donde se encuentra activado el mecanismo CDC. Debeción escucha esta tabla CDC y los convierte a temas Kafka. El proceso Java tiene dos tipos de conectores. El conector Kafka, que escucha el tema transformado por Debeción, hace el proceso de ETL, como se lo explicó anteriormente, y lo envía a través del conector Elasticsearch hacia la base de datos no relacional para su posterior uso en gráficas de inteligencia de negocios con Kibana. Aquí voy a presentar un modelo, un ejemplo de la utilización ya del microservicio, en donde en la parte derecha está el procesamiento de las transacciones y en la parte izquierda cómo se van refrescando cada una de las transacciones ya generadas. El refrescamiento se lo puede hacer por lapsos de tiempo configurados, puede ser de minuto, 15 minutos, de acuerdo a cada rango que se quiera configurar. Este es otro video en donde presenta el procesamiento de las transacciones y el tablero de control diseñado con el mapa de calor. Pues bien, finalmente estas son las gráficas del tablero de control, los ejemplos ya desarrollados, el mapa de calor y por último las conclusiones, que de acuerdo a los resultados obtenidos con esta arquitectura se puede concluir que las herramientas open source
Permiten gestionar de manera eficiente miles de registros en tiempo real, permitiendo a su vez mayor velocidad, rendimiento y optimización en búsquedas de grandes volúmenes de datos y generar una gestión eficiente en caso de fallos, evitando así pérdida de información primordial para la creación de los tableros de control que son necesarios para las organizaciones. Pues bien, muchas gracias por su atención.